Hola, ¿cómo está? Les habla María Teresa Millán Torres. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que son las empresas ágiles. Y comenzamos diciendo que a través del tiempo las organizaciones siempre han experimentado cambios. Bueno, y así como las organizaciones han experimentado cambios, también los seres vivos experimentan cambios. Estos cambios suelen ser profundos y necesarios. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de aquellos cambios que se dan o aquellos eventos que se dan de forma externa a la organización. Es un elemento externo, es decir, la organización no lo maneja y no lo controla y generalmente llega de forma sorpresiva. Es cuando entonces se comienza a hablar de una transición. Una transición es cuando hay que transitar para poder adoptar una nueva forma de vivir. Esta transición siempre son traumáticas y duras. Acá tenemos un cuadro. Este cuadro es un cuadro bastante sencillo, pero a la vez es muy complejo. Este cuadro, pues tenemos un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical está hablando sobre la moral y las competencias y el eje horizontal se presenta el tiempo. ¿Qué pasa? Que acá estamos hablando de una organización. La organización está en una zona de confort. Cuando se presenta un evento de forma externa que agarra a la organización por sorpresa, generalmente comienza la negación. Esto no es verdad. Y comienza la frustración. Comenzamos a tener cambios, bien sea de ansiedad o bien sea de depresión. Y es que hay organizaciones o hay personas que no aceptan los cambios de forma inmediata, incluso duran años estancados negándose a esos cambios. Es cuando comienza entonces lo que es la parte de la depresión y comenzamos a refugiarnos en el pasado. Y entonces comenzamos a recordar de cuando ganábamos sueldo mínimo y comprábamos con ello, con ese sueldo, el estreno de 24-31, o como cuando ganábamos y con las utilidades nos podíamos comprar un carro, por un lado, o también podemos entrar en lo que es la parte de la ansiedad, pensar demasiado en el futuro. Oye, no me puedo enfermar porque si me enfermo, ¿qué va a ser de mí? Es decir, estos cambios, estos eventos traen una serie de comportamientos que son perjudiciales a la organización o al individuo. Sin embargo, se nos presenta otro tipo de organización que son estas empresas que se adaptan a los cambios de forma rápida. Quiere decir que son flexibles ante los cambios, tienen esa capacidad de adaptarse ante los nuevos retos, se presentan en un escenario difícil, en un escenario de crisis, pero lo pueden superar de una forma más rápida que otras organizaciones. Ahora bien, continuamos en lo que es la parte de la depresión. La persona o la organización entra en lo que es la depresión, pero transcurrido el tiempo, no le queda otra que experimentar y comenzar a lo que es la fase de adaptación y se integra a la nueva situación. Pero como se les indica, esto puede pasar años para que esta organización o esta persona reaccione de forma positiva al cambio. Y es que hay algo en el cerebro que es muy cómodo. Al cerebro le gusta trabajar de una forma que él sepa qué es lo que va a pasar. O sea, le gusta trabajar con lo que es la certeza. Cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, muchas organizaciones y muchos individuos entran en lo que es la parte
de la crisis y el cerebro se bloquea. Imaginemos que nos montamos en un carro. Nos montamos en un carro y no vamos a estar mirando el retrovisor, ni tampoco vamos a estar pensando en lo que hay 20 cuadras más adelante. No, nos situamos en el presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Que toda organización tiene que revisar su pasado, tiene que visualizar el futuro, pero tiene que vivir el presente, tiene que vivir el presente, tiene que disfrutar el presente y tiene que reaccionar en el presente. Acá tenemos dos bibliografías que son bibliografías recomendadas. Uno habla sobre la verdad sobre la gestión del cambio y otro sobre gestión del cambio. Hay una biografía que es Nuestro iceberg se derrite en 8 pasos, que es una fábula que habla sobre un pingüino y los 8 pasos del cambio. Estas dos bibliografías de verdad que se las recomiendo porque son muy buenas. Mejor dicho, estas tres bibliografías. Hay otra bibliografía que es El reto del cambio, en donde habla sobre las organizaciones que han adoptado procesos de cambio. Unas pocas han alcanzado un éxito sobresaliente, algunas un fracaso total y la mayoría cae entre estos dos extremos con una tendencia al fracaso. Ahora, ¿cómo prepararnos para el futuro? Hay lo que se llama la generación VUCA. La generación VUCA hace referencia a 4 principales características que definen este tipo de entornos que son entornos que no sabemos qué es lo que va a pasar. Cuando hablamos de VUCA, estamos hablando de que nuestra vida cada día se nos convierte en un escenario VUCA, que significa estamos en escenarios altamente volátiles y con alta incertidumbre y un escenario realmente complejo o ambiguo. Las siglas de VUCA hacen referencia a 4 principales características que definen este tipo de entornos, como se los había dicho. El entorno lo que habla de la volatilidad, que significa que los cambios que suceden de manera poco predecible, ya sea por su rapidez o porque se extiende a diferentes categorías de personas, productos y empresas. Lo que es la incertidumbre, que es en relación a cómo se va a conformar el futuro. Cada vez podemos agregar más ingredientes a la información que manejamos con el fin de vislumbrar el futuro. La complejidad que hace referencia a que existen muchas fuerzas que impulsan los cambios, los cuales afectan entre sí, por lo que la relación causa y efecto de los acontecimientos no son tan claras. Bueno, y la ambigüedad, que es cómo afectar todos aquellos aspectos desconocidos que provocan una incertidumbre. En el mundo VUCA se exige una mentalidad adaptativa y un desafío adaptativo exige que las personas cambien y se desarrollen en una nueva forma de hacer las cosas cada vez más simple y más ágil. Acá vemos cómo la forma de pedir taxi ha venido cambiando de una manera vertiginosa. Antes para pedir un taxi pues lo esperábamos en una esquina y hacíamos seña cuando veíamos uno. Ahorita hay cualquier cantidad de aplicaciones con el teléfono que podemos llamarlo de una manera más rápido, incluso más confiable y más seguro. Entonces, cuando hablamos de una mentalidad adaptativa, se habla de que es la auténtica inteligencia, ya que sabe adaptarse a los cambios. Este es el enfoque psicológico que más necesitamos en estos momentos. Lo dijo Albert Einstein, la única noción válida de inteligencia es aquella en la que está presente la capacidad de adaptación al medio ambiente. La cultura organizacional realmente es importante en las organizaciones ágiles.
Y es que cuando estamos hablando de una cultura organizacional, estamos hablando de que no es un tema de proceso, sino de comportamiento. La cultura analiza significados y el clima analiza percepciones de prácticas o políticas que hace la organización. Por ejemplo, una empresa en donde no le interese tanto la calidad del producto, sino es vender. Mientras que tenemos otra empresa donde la cultura es vender productos de primera calidad. También la cultura habla sobre la ética y el valor agregado que esta empresa da a la sociedad y a sus empleados. Cuando estamos hablando de cultura organizacional, estamos hablando de sistemas, de creencias, de referencias, de estrategias políticas, normas, valores, supuestos, convicciones, valores compartidos. Hay empresas en las que las personas desean trabajar. Por ejemplo, muchas personas desearían trabajar en empresas Polar. Es una empresa en donde el valor social que ha dejado es muy bueno y el trato que se le da a los empleados también es un trato de respeto. Entonces, muchas personas les gustaría trabajar en Polar o en un tipo de empresa como Polar, mientras que hay otro tipo de empresas donde de repente el trato del personal no es tan bueno, donde de repente se dice, oye, no, esta empresa realmente es una fachada, es una empresa de maletín, realmente hacen lavado de dinero. Entonces son empresas donde culturalmente a muchas personas no les gustaría estar. Entonces las empresas ágiles siempre tratan de tener una buena referencia de cultura organizacional. Las creencias y valores compartidas de las organizaciones ágiles se enfocan en añadir valor a las personas y al resto de la sociedad. Y es que las empresas ágiles pues le dan valor al empleado. Eh, Buscan la forma de que el empleado se sienta pues feliz y cómodo en esa empresa, donde su creatividad se pueda potenciar, donde toman mucho en cuenta lo que es el clima laboral. Las estructuras jerárquicas se quedan desfasadas, mientras que en las organizaciones ágiles apuestan por ser más planas con equipos de autonomía multidisciplinarios creados por proyectos. La otra vez estaba viendo yo una entrevista que le hicieron a este actor mexicano, Eugenio Derbez, donde a él llega a Hollywood porque un productor de cine, le preguntó a su empleada, que era mexicana, cuál es el actor cómico que tiene mayor prestigio y pues mayor audiencia en México. Entonces, esta persona le dijo que Eugenio Derbez. Pues en este momento, o en ese momento, el actor de cine, el productor de cine, estaba actuando con las características de una empresa ágil. Le estaba preguntando a un personal de servicio qué persona escogería ella para ser parte de su película. Era una película en donde actuaba el actor como tenía una hermana gemela y Eugenio Derbez se enamora de la hermana del protagonista. Son equipos donde los roles están definidos, pero con la opción de cambiar de rol de acuerdo a las variables incontrolables que nos encontramos sometidos. Quiere decir que no encasillan a las personas que están trabajando en las empresas ágiles, sino que dan rienda suelta a la creatividad y no encasillan a los empleados. De esta forma, el empleado o el integrante del equipo puede potenciar todas aquellas cualidades y todas aquellas capacidades que él posee.
Es también la cultura de la experimentación, donde los trabajadores que tengan tiempo en su jornada laboral experimenten, tengan ideas, la compartan y se da espacio a la innovación. En una organización ágil deberá primar la cultura de la experimentación por encima de la cultura de la planificación, es decir, esta búsqueda a nuevas alternativas. Y es que, pues, las nuevas tendencias siempre están originadas precisamente a la creatividad. Y para que esta creatividad esté latente, pues tiene que haber una cultura de experimentación. Las organizaciones ágiles deben ser transparentes para todos los stakeholders. Disculpen mi inglés. ¿Qué significa stakeholders? Cada uno de los integrantes del equipo de esa empresa. Las personas que trabajan en el mismo equipo deben conocer cuáles son las funciones de sus compañeros, la misión, los objetivos y las líneas de acción. Y es que esto permite hasta dónde llega mi alcance y hasta dónde llega el alcance de la otra persona. Y sé también cómo puedo yo aportar para que la otra persona haga su trabajo de una forma más cómoda. Beneficios de la cultura de una organización ágil. Pues mejora la calidad de sus productos, mejora la satisfacción del cliente, mejora la motivación de los trabajadores, mejora el trabajo colaborativo, mejora el control y la capacidad de predicción, y reduce los costos. En Sapo, sus empleados han entendido que son ellos los responsables de crear cultura de la compañía y además se aseguran de practicarla. ¿Cuáles son los valores de esta empresa de Sapo? Primero que hay que conseguir el wow del cliente. Abrazan los cambios, no están destinados a rechazar los cambios. Buscan aventuras, son abiertos de mente y creativos. Se divierten haciendo su trabajo. Buscan el aprendizaje y el crecimiento. Se construyen relaciones abiertas y honestas, no hay jerarquías. Crean un espíritu de equipo, no hay protagonismo. Hacen más con menos, hacen un uso efectivo de los recursos y son apasionados, son personas determinantes. Y es que las personas que están allí tienen que gustarle el trabajo. Y por último, y la más importante de los valores de SAP, es que la persona tiene que ser humilde. Hasta aquí esta breve explicación de lo que es una empresa ágil. Espero que pues haya quedado claro, pero vamos a seguir comentando a continuación en la clase todas estas características que vimos de lo que es una empresa ágil. Muchas gracias.